Hola a todos. Las estrellas pueden variar de brillo y tamaño, en ocasiones, de una manera muy rápida. Se las considera estrellas variables y en realidad, incluso el Sol podemos decir que es una estrella variable porque a lo largo de 11 años su brillo cambia un 10%, es lo que conocemos como un ciclo solar. Pero no es la única estrella variable que hay en la Vía Láctea y las hay de muchos tipos y muy diferentes. Y en algunos casos nos pueden ayudar a, por ejemplo, determinar distancias incluso a otras galaxias, porque son algo que conocemos como una candela estándar, una herramienta que, por conocer sus propiedades, nos permite saber a qué distancia está algo que estamos observando en el universo. Y en este vídeo lo que quiero contaros es qué son las estrellas variables, qué tipos de estrellas variables existen y cómo son útiles para poder conocer mejor el universo y a qué distancia están algunos de los objetos que podemos observar a nuestro alrededor. Hay que decir que en realidad la definición de estrella variable es muy sencilla porque solo hace falta un requisito y es que, vista desde la Tierra, su brillo varíe en una escala que puede ser de décimas de segundo o incluso de años, pero solo hace falta ese requisito, que el brillo de una estrella varíe con el paso del tiempo. A día de hoy se conocen aproximadamente unas 100.000 estrellas variables. Es una lista que no ha dejado de crecer y que seguirá creciendo porque se descubren nuevas estrellas constantemente, y la estrella variable más cercana a la Tierra es nuestro propio Sol, porque a lo largo de 11 años, en lo que llamamos un ciclo solar, su brillo varía una décima parte y por tanto entra en esa definición de estrella variable. Si bien es cierto que muchas veces no se describe al Sol como una estrella variable, puede entrar perfectamente en esa definición. Pero de momento vamos a dejar al Sol a un lado. La primera estrella variable conocida recibió el nombre de Omicron Ceti, aunque a día de hoy tiene un nombre mucho más familiar que quizá hayáis escuchado alguna vez, que es Mira. Es una estrella más o menos conocida del firmamento. Fue descrita en primer lugar por David Fabricius, un astrónomo alemán, en 1596, que pensó que en realidad lo que estaba observando era una nova, que no es lo mismo que una supernova. Hay que recordar, una supernova es la explosión de una estrella mucho más masiva que el Sol, es uno de los fenómenos más violentos que tienen lugar en el universo, mientras que una nova es una explosión nuclear en la superficie de una enana blanca, del cadáver de una estrella con una masa mucho más parecida a la del Sol, y a diferencia de la supernova, una nova no destruye a la enana blanca. Fabricius destaca por ser uno de los primeros astrónomos que utilizó el telescopio para observar el firmamento, pero no supo reconocer que lo que estaba observando era una estrella variable. Para eso hubo que esperar a 1638 a un astrónomo frisón, es decir, de Frisia, una de las provincias de lo que hoy en día es los Países Bajos, que descubrió que Mira tiene un periodo variable de 11 meses y que en ese tiempo su brillo varía de una manera además bastante notable. El descubrimiento de Hallward sirvió también para cambiar la percepción que se tenía sobre las estrellas, porque en su época se pensaba que eran objetos invariables y eternos, y sin embargo lo que él descubrió era que sucedía lo contrario, eran objetos dinámicos. En aquellos años se descubre también dos estrellas variables más, una es Ji Cygni, Jicygni, y otra estrella que quizás os resulte familiar que se llama Algol. En 1850 ya se conocían muchas estrellas variables y esa lista no ha dejado de crecer porque en 2008 eran aproximadamente 46.000 estrellas variables las que conocíamos. A día de hoy en torno a 100.000, y la cifra seguirá aumentando porque a medida que se tengan mejores telescopios se podrán observar más estrellas y además el estudio de muchas de esas estrellas pues revelará que en algunos casos son estrellas variables que hasta ahora no se habían detectado. Ya hemos dicho que una estrella variable es aquella que desde la perspectiva de la Tierra sufre un cambio de brillo, pero ese cambio de brillo puede deberse a diferentes factores y eso hace que haya dos grandes grupos de estrellas variables. Por un lado están las estrellas variables intrínsecas y por otro lado las extrínsecas. En el caso de las intrínsecas quiere decir que el cambio se produce por alguna propiedad física, es decir, tiene que ver con la estrella en sí. Dentro de las estrellas variables intrínsecas tenemos tres grandes grupos. Por un lado están las estrellas variables pulsantes, que son aquellas que sufren algún tipo de pulso, es decir, su brillo varía porque su tamaño varía con el paso del tiempo. Están también las estrellas variables eruptivas, en las que sufren algún tipo de erupción en su superficie,
Y por último, las estrellas variables cataclísmicas, que son aquellas que sufren algún tipo de cambio cataclísmico en su estructura. Y aquí, a grandes rasgos, se engloban las novas y las supernovas. En la mayor parte de casos son estrellas binarias, una estrella le roba material a la otra, pero también entran las supernovas tradicionales, es decir, las estrellas más masivas que explotan en forma de supernova por sí mismas, y todas ellas forman parte de las estrellas variables cataclísmicas. Pero también tenemos otro grupo general, que es el de las estrellas variables extrínsecas, y aquí tiene que ver con propiedades externas. Puede ser la presencia de otra estrella o de otro objeto, o también factores como por ejemplo la rotación de esa estrella, la que puede producir que su brillo cambie. Dentro de las estrellas variables extrínsecas hay dos grandes grupos. Por un lado están las estrellas variables eclipsantes, en la que el brillo de una estrella es modificado por la presencia de otra estrella o quizás incluso por la de un planeta. Y, por otro lado, las estrellas variables rotantes, en las que es la rotación la que provoca que el brillo de la estrella varíe, y eso puede deberse, por ejemplo, a que tenga unas manchas solares tan grandes que cuando esa parte de la estrella está apuntando hacia la Tierra, su brillo sea inferior a cuando apunta el hemisferio en el que no hay ninguna mancha solar. Dentro de todo esto, hay que decir que en las estrellas variables eclipsantes es donde nos encontramos con Algol, que en realidad es un sistema triple, y dos de sus estrellas se eclipsan mutuamente. Es un proceso que se repite aproximadamente cada 3 días, cada 2,86 exactamente, y el eclipse en sí dura aproximadamente unas 10 horas. Algol es una estrella arquetipo. ¿Eso qué quiere decir? Que todas las estrellas variables eclipsantes que tienen unas características similares a las de Algol se clasifican como variables Algol. Y ahora vamos a ver que en realidad una cosa es la clasificación general y dentro de cada subgrupo a su vez hay estrellas arquetipo que nos permiten clasificar las estrellas variables según los rasgos que muestren. Por ejemplo, dentro de las estrellas variables pulsantes hay dos arquetipos que podemos mencionar. Por un lado, las estrellas variables de tipo Alpha Cygni, que son aquellas que sufren pulsos irregulares, es decir, hay una parte de la estrella que se contrae mientras la otra se expande. Y el arquetipo de esas estrellas variables es una muy conocida de las que podemos ver en el firmamento, es la estrella de Neb. También tenemos las estrellas variables pulsantes de tipo Beta Cephei, que son estrellas que sufren pequeños pulsos en su superficie, su brillo varía muy rápidamente, se producen estrellas mucho más masivas que el Sol y el arquetipo es una estrella llamada Beta Cephei que también conocemos popularmente como Alphyrc, que está a 690 años luz del Sol. Hay otro tipo de estrella variable pulsante que se llama Delta Cephei, que quizás por ese nombre no os resulte familiar, pero popularmente las conocemos como variables cefeidas. Y son una de las candelas estándar, es decir, una de las herramientas que se utiliza para medir distancias en el universo porque tienen propiedades muy regulares. Sufren cambios de tamaño y de brillo de una forma muy rítmica y muy regular, muy predecible. Y fue su estudio el que permitió determinar, por ejemplo, la distancia a la galaxia de Andrómeda. A diferencia de las Delta Cephei, que pueden variar de brillo en una escala incluso de meses, las Alpha Cygni, es decir, estrellas similares a Deneb, pueden sufrir una variación de brillo del 0,1 en un periodo de días o quizás semanas, y las Beta Cephei pueden variar su brillo muy poco, de un 0,01 o un 0,03 en apenas unas pocas horas. Hay que decir que las variables cefeidas fueron descubiertas por primera vez por Henrietta Swan Leavitt, una astrónoma de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y eso permitió cosas como calcular la distancia a Andrómeda o comprender el tamaño de la Vía Láctea. Pero hay otros tipos de estrellas variables pulsantes que también son muy interesantes. Por ejemplo, las RR Lyrae son también una candela estándar, es decir, se pueden utilizar para medir distancias en el espacio, y su arquetipo es la estrella RR Lyrae, que es la más brillante de estas características. Son estrellas que se encuentran en el interior de cúmulos globulares. Un cúmulo globular es una agrupación gigantesca de estrellas más viejas que el Sol y que generalmente ya han terminado de fusionar el hidrógeno que habían acumulado durante su formación. Y son también un tipo de estrella muy útil para poder calcular distancias en el universo cuando se localizan en el interior de los cúmulos globulares que se pueden observar a nuestro alrededor. Y también tenemos las estrellas variables de tipo Mira, que son gigantes rojas, es decir, estrellas como el Sol que ya están en las últimas etapas de su vida, que muestran una diferencia entre su brillo mínimo y su brillo máximo. El arquetipo es la estrella Mira,
que a lo largo de 11 meses pasa de tener un brillo máximo de 2,5, esa es la magnitud aparente, es decir, el brillo que parece tener desde la Tierra, a una magnitud aparente, un brillo mínimo de 10 en este caso, porque hay que recordar que la magnitud funciona al revés de lo que parecería lo lógico, es decir, cuanto más grande sea el número, menos brillante es, y de hecho si entramos en negativo, más brillante es decir, un -2 es más brillante que un 2. Y el funcionamiento en el resto de grupos y subgrupos viene a ser el mismo. Hay una estrella arquetipo que es la que define las características que deben cumplir, y las estrellas que muestran características similares pues pertenecen a un grupo o a otro. De todos estos, el más fácil de recordar seguramente es el de las variables cataclísmicas, porque incluye a las supernovas y novas, y hay un grupo que no tiene arquetipo ninguno, que es el de las estrellas variables elipsoidales. Y está formado por dos estrellas que están tan cerca entre sí que se deforman mutuamente, no son esféricas, y su movimiento hace que, según que sea lo que estemos viendo, no muestren siempre el mismo brillo desde la Tierra. Y seguramente el grupo de estrellas variables más complejo para los astrónomos que trabajan en ellas es el de las Beta Lyrae, porque son estrellas binarias que se eclipsan constantemente y su brillo varía sin parar, y es muy difícil saber cuándo empieza un eclipse y cuándo termina. Y son solo ejemplos de lo que son las estrellas variables y de los grupos que pueden utilizarse. Principalmente las variables pulsantes son las que hemos visto porque son de las más sencillas de entender y de visualizar, pero hay muchas otras. Y su estudio es muy útil porque nos permite entender qué tipos de estrellas hay ahí fuera y cómo se comportan y hasta qué punto pueden ser diferentes o parecidas a una estrella como puede ser el Sol, por ejemplo. Y en resumen, una estrella variable lo que nos permite es recordar también y comprobar que las estrellas no son invariables. Son objetos dinámicos y cambian con el paso del tiempo. Es verdad que normalmente en una escala muy superior a la de una vida humana. Hay que recordar que el Sol, por ejemplo, aumenta su brillo un 10% cada 1000 millones de años. Pero sufren en ocasiones cambios en una escala mucho más pequeña, que sí es apreciable. Como por ejemplo, volviendo al Sol, ese ciclo solar que hace que su brillo varíe a lo largo de 11 años. Y esos cambios más pequeños nos permiten ver y entender de una forma mucho mejor que realmente las estrellas pues son más complejas de lo que podría parecer. Así que ahora ya sabéis qué son las estrellas variables, y como cada 2 semanas llega el momento de plantear 2 nuevos temas. Y en esta ocasión os voy a dejar uno más teórico, que es el límite de Roche, que ya lo mencioné en el vídeo de las esferas de Hill, en el que comenté que había un concepto llamado límite de Roche o límite de Roche, que lo que indica es la distancia mínima a la que un objeto se puede acercar a un objeto más masivo. Y por tanto, ese es el primer tema que os planteo, hablar de qué es el límite de Roche, de qué sucede cuando un objeto se acerca demasiado, qué objetos se ven afectados, qué objetos no se ven afectados por el límite de Roche, y por otro lado, un poco de historia, porque hay un caso muy interesante que es el de cómo se midió por primera vez la velocidad de la luz. Porque no hizo falta ningún método sofisticado, fue principalmente una historia de pericia y de percepción y de prestar atención a lo que estaba sucediendo para poder deducir algo que podría parecer complicadísimo de medir y que sin embargo ya se hizo más temprano de lo que seguramente muchos podríais estar pensando. Así que la elección es vuestra, o límite de Roche o cómo se midió la velocidad de la luz por primera vez. Lo que sea más votado es lo que haré en el vídeo de la semana que viene, y lo que no, lo que haré en el vídeo dentro de 2 semanas. En el podcast también, por cierto, ayer hablé de la historia de la Luna y el ser humano, de cómo nuestros antepasados y también incluso en el presente, la Luna ha tenido significados muy diferentes y cómo nos ha servido desde el punto de vista astronómico para medir, por ejemplo, el paso del tiempo, pero también cómo ha afectado a nuestra sociedad y a nuestros antepasados, cómo reaccionaban, por ejemplo, cuando sucedía un eclipse lunar. Así que si os interesa, lo podéis escuchar en el podcast, el enlace lo tenéis en la descripción del vídeo. Y como siempre, muchas gracias por estar ahí, por vuestros comentarios, vuestras sugerencias y vuestras preguntas, y espero que el vídeo os haya gustado. Eso es todo lo que os quería contar en el vídeo de hoy. Nos vemos.